La soledad de Superman no nace del aislamiento físico ni del rechazo social, sino de una condición más incómoda y menos visible, la imposibilidad estructural de ser reemplazado. No se trata de que no haya otros héroes, aliados o incluso figuras cercanas que lo acompañen, sino de que ninguno puede ocupar su lugar cuando la decisión es absoluta y el margen de error es cero. En historias como All Star Superman, esa soledad se manifiesta no como tristeza explícita, sino como una calma tensa, casi clínica, que rodea cada elección. Clark Kent puede compartir una mesa, una redacción o una conversación íntima, pero Superman carga con un peso que no puede delegarse sin romper algo esencial. La identidad se fragmenta ahí, no en la máscara, sino en la función. Ser irreemplazable implica no poder decir "no estoy seguro" sin que el mundo tiemble. La consecuencia psicológica es una forma de autocontrol constante, una vigilancia interna que no descansa porque sabe que nadie puede corregirlo desde el mismo nivel de responsabilidad. Esa vigilancia no genera arrogancia, sino una especie de silencio ético permanente, donde cada acto se evalúa antes de existir. Y en ese silencio aparece una tensión abierta. ¿Qué parte de su humanidad puede sobrevivir cuando la carga moral no admite compañía real? La soledad estructural de Superman se profundiza cuando entendemos que su dilema no es con la diferencia, sino con la simetría moral. En Kingdom Come, por ejemplo, no es el conflicto con otros héroes lo que lo aísla, sino la certeza de que su forma de ver el mundo ya no puede imponerse sin convertirse en tiranía. Ahí, la soledad no es emocional, sino ética. Nadie puede decir de qué está bien sin que esa opinión quede automáticamente subordinada a su poder y a su ejemplo. La identidad de Superman se vuelve entonces un espacio de negociación interna constante, donde el deseo de hacer lo correcto choca con la responsabilidad de no anular a los demás. Esta tensión genera una forma de disociación sutil. Clark piensa como hombre, pero decide como institución. No hay catarsis posible, porque cualquier descarga emocional tendría consecuencias globales. La culpa aparece no por errores cometidos, sino por los que podrían cometerse si bajara la guardia. En ese punto, la soledad deja de ser un estado y se vuelve un mecanismo de defensa. Estar solo es la única forma de no contaminar a otros con decisiones que no pidieron cargar. Y la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Puede alguien seguir siendo moralmente íntegro cuando su sola presencia redefine el bien y el mal? En muchas interpretaciones modernas, la soledad de Superman se confunde con una melancolía nostálgica por Krypton, pero esa lectura evita el núcleo del conflicto. Krypton no es solo un planeta perdido, es una excusa narrativa para no mirar el vacío actual. No existe un par moral que pueda discutirle en igualdad. En Superman for All Seasons, esa sensación se filtra en gestos mínimos, en silencios cotidianos, donde la vida humana parece frágil no por su brevedad, sino por su ligereza ética comparada con la suya. Superman no puede permitirse la compulsión, el arrebato o la irresponsabilidad que otros héroes usan como motor. Su deseo está siempre mediado por la pregunta: ¿qué pasaría si todos hicieran lo mismo? Esa autocensura permanente genera una forma de soledad anticipatoria. No está solo porque nadie lo entienda, sino porque entiende demasiado las consecuencias de ser entendido. Compartir la carga significaría diluirla, y diluirla sería traicionar su función. La consecuencia es una identidad que se construye desde la renuncia constante, no desde el sacrificio heroico clásico. Y ahí queda flotando una tensión inquietante. ¿Hasta qué punto esa renuncia lo protege y en qué momento empieza a vaciarlo de experiencia humana real? La imposibilidad de ser reemplazado convierte a Superman en una figura que no puede descansar ni siquiera cuando está quieto. ¿En qué tiene de gracioso la verdad, la justicia y el estilo de vida americano? La confrontación no gira alrededor de métodos violentos, sino alrededor de la pregunta de quién carga con las consecuencias finales. Superman no puede delegar el error, porque un error suyo redefine el estándar moral completo. Esa presión constante genera una relación particular con el control, no como dominación externa, sino como disciplina interna extrema. Cada decisión es filtrada por una conciencia que sabe que no habrá segunda instancia. Psicológicamente, esto produce una forma de soledad funcional. Estar acompañado no reduce el peso porque nadie puede asumir la responsabilidad última. La culpa entonces no aparece después del fallo, sino antes de actuar, como una sombra preventiva. No es miedo a equivocarse, sino miedo a que su equivocación se vuelva norma. Esta dinámica empuja a una posición incómoda. Debe ser ejemplo sin convertirse en juez, referencia sin convertirse en ley. La tensión nunca se resuelve porque cualquier relajación puede ser interpretada como un permiso. Y ahí se abre un abismo silencioso. ¿Cómo se sostiene una identidad cuando ser humano implica fallar, pero fallar no es una opción real?
En Superman, el Hijo Rojo, aunque el contexto sea radicalmente distinto, la soledad estructural se vuelve más visible precisamente porque Superman sí asume un rol centralizador. La historia no funciona como advertencia política solamente, sino como exploración psicológica de lo que ocurre cuando el irreemplazable acepta ser indispensable de manera explícita. La soledad ahí no desaparece, se institucionaliza. Nadie puede discutirle porque hacerlo sería discutir el orden completo. Esa falta de fricción real genera una forma de vacío interno. Sin oposición legítima, la identidad se endurece. El control deja de ser autocontrol y empieza a volverse estructura externa, incluso rodeado de personas. Superman queda aislado en una burbuja decisional donde el consenso es imposible. Esta versión extrema ilumina la versión clásica. Incluso cuando se niega a gobernar, su mera capacidad lo coloca fuera de cualquier horizontalidad moral. La consecuencia es una relación tensa con la responsabilidad, que ya no se vive como elección, sino como condena autoimpuesta. No puede dejar de ser quien es sin que el mundo pierda algo irreemplazable. Y la tensión queda abierta, incómoda. La verdadera soledad de Superman es no tener iguales o no poder permitirse dejar de ser necesario. La figura de Clark Kent suele leerse como ancla humana, pero también funciona como comportamiento de contención psicológica. En Superman Legado, esa dualidad no se presenta como engaño, sino como necesidad interna de fragmentación. Clark no es solo un disfraz social, es el espacio donde Superman puede no ser imprescindible. Esa división, sin embargo, no resuelve la soledad, la administra. Hay una disociación funcional. Una parte de sí vive en la posibilidad del error cotidiano, mientras la otra permanece atrapada en la vigilancia moral permanente. El problema aparece cuando ambas identidades se filtran entre sí. Clark sabe lo que Superman carga y Superman recuerda lo que Clark podría perder. Esa interpenetración genera una tensión constante porque ninguna de las dos identidades puede absorber completamente a la otra sin colapsar. La soledad surge en ese intersticio. No pertenece del todo a ninguno de los dos mundos. No puede confesar la carga sin romper la normalidad. Y no puede abrazar la normalidad sin traicionar la carga. La consecuencia es una vida emocional contenida, no reprimida, donde el deseo se mide en términos de impacto global y queda flotando una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto esta fragmentación lo protege y cuándo empieza a erosionar su sentido de sí mismo? A diferencia de otros héroes, Superman no puede externalizar su trauma en forma de obsesión o venganza. No hay un evento único que justifique su misión. Hay una continuidad de responsabilidad que nunca se apaga. En Up in the Sky, esa idea se explora desde la repetición. Salvar a uno implica abandonar a otros, y cada elección deja un residuo emocional que no se borra. La soledad se vuelve acumulativa. No hay cierre, no hay victoria definitiva que permita descanso psicológico. Cada acto correcto genera nuevas obligaciones, no alivio. Esto produce una relación particular con la culpa, no como castigo interno, sino como recordatorio permanente de los límites de su acción. Saber que no puede salvar a todos no lo libera, lo ata más fuerte a la necesidad de intentarlo. Esa compulsión ética no nace del ego, sino de la conciencia de ser el único que puede llegar a tiempo en ciertos escenarios. Compartir esa carga sería injusto para otros, no compartirla lo aísla. La tensión permanece abierta porque no hay síntesis posible entre eficacia y humanidad plena. Y en ese punto incómodo surge la pregunta que el personaje nunca responde del todo. ¿Qué se pierde internamente cuando salvar al mundo se convierte en una tarea sin final? La relación de Superman con otros héroes suele leerse como camaradería, pero psicológicamente está atravesada por una distancia estructural imposible de eliminar. En la Liga de la Justicia de distintas etapas, incluso cuando trabaja en equipo, la decisión final tiende a gravitar hacia él, no por imposición, sino por expectativa. Esa expectativa es una forma sutil de aislamiento. Los demás esperan que Superman vea lo que ellos no, que cargue con lo que ellos no pueden. Él lo sabe, y por eso modula su presencia, se contiene, se limita. No puede permitirse liderar del todo ni retirarse por completo. Esa posición intermedia genera una tensión constante entre responsabilidad compartida y carga final. Psicológicamente, esto refuerza la idea de irreemplazabilidad. Incluso rodeado de iguales en poder, no hay igualdad de consecuencia. La identidad de Superman se construye entonces en diálogo con la renuncia al protagonismo absoluto, una renuncia que no elimina la expectativa ajena. La soledad no es ausencia de vínculos, sino imposibilidad de simetría, y la pregunta queda suspendida, sin resolución cómoda. ¿Puede existir verdadera comunidad cuando uno de sus miembros siempre será el último sostén? La cultura suele exigirle a Superman esperanza, pero rara vez se pregunta qué costo interno tiene sostenerla sin fisuras visibles. En All Star Superman, la serenidad constante no es optimismo ingenuo, sino una forma de contención emocional extrema.
Mostrar duda sería contagiarla, mostrar cansancio sería habilitar la rendición ajena. Esa autoexigencia transforma la esperanza en una carga performativa. Debe ser creíble incluso cuando no es sentida. Psicológicamente, esto genera una distancia entre experiencia interna y expresión externa que refuerza la soledad. No porque mienta, sino porque filtra. La identidad se vuelve curatorial, decide qué emociones pueden existir públicamente y cuáles deben quedarse adentro. La consecuencia es una vida emocional silenciosa, no inexistente, donde el deseo de descanso compite con la responsabilidad de ser faro. No hay espacio para el colapso, porque el colapso tendría efectos en cadena. Esa imposibilidad de caer sin arrastrar a otros es una de las formas más puras de soledad estructural. Y la tensión queda abierta, incómoda. ¿Qué ocurre cuando incluso la esperanza se convierte en una obligación que no puede compartirse? La soledad de Superman, entendida desde su irreemplazabilidad, no es una tragedia puntual, sino una condición permanente de su existencia narrativa. No hay arco que la resuelva sin traicionar el núcleo del personaje. Cada intento de humanizarlo falla cuando se lo fuerza a compartir una carga que, por definición, no admite reparto. En Whatever Happened to the Man of Tomorrow, esa imposibilidad se insinúa como desgaste acumulado, no como derrota épica. El problema no es que el mundo no lo entienda, sino que depende de él para seguir creyendo en ciertos límites. Superman no puede dejar de ser referencia sin que algo se fracture. Esa conciencia produce una forma de soledad madura, silenciosa, casi invisible, que no impide consuelo porque sabe que aceptarlo implicaría transferir peso. La identidad se sostiene en esa renuncia constante y al mismo tiempo se erosiona lentamente. No hay explosión emocional, solo desgaste. Y ahí queda abierta la tensión más profunda del personaje. ¿Es posible seguir siendo humano cuando tu función en el mundo te obliga a ser más que uno todo el tiempo? La soledad estructural de Superman también se manifiesta en su relación con el tiempo, no como longevidad, sino como continuidad de responsabilidad. Mientras otros personajes pueden redefinirse, romperse o reinventarse, Superman carga con una coherencia moral que no admite pausas narrativas internas. En distintas etapas editoriales, incluso cuando el mundo cambia radicalmente, la expectativa sobre él permanece estable, debe seguir siendo el punto fijo. Psicológicamente, eso genera una forma de fatiga que no proviene del desgaste físico, sino de la imposibilidad de reinventarse sin consecuencias sistemáticas. Cambiar implica confundir, y confundir implica riesgo colectivo. La identidad queda entonces atrapada entre la necesidad humana de transformación y la demanda externa de estabilidad. Esa tensión no estalla, se acumula. Superman no puede darse el lujo de explorar quién sería sin esa carga, porque hacerlo ya sería una forma de abandono. La consecuencia es una vida interior contenida en márgenes estrechos, donde el deseo de cambio existe, pero no encuentra espacio legítimo para desplegarse. La soledad no está en el aislamiento, sino en la falta de futuro personal imaginable que no está atado a su función. Y la pregunta queda abierta, persistente. ¿Qué tipo de sujeto se construye cuando el cambio personal se vive como una amenaza para los demás? La irreemplazabilidad de Superman también afecta su vínculo con la muerte, no como temor, sino como límite imposible de asumir libremente. En varias historias, la idea de su ausencia no se presenta como tragedia íntima, sino como cataclismo simbólico. Él lo sabe, y ese saber condiciona su relación con el riesgo. No puede exponerse de la misma manera que otros héroes porque su caída no sería solo una pérdida individual, sino una reconfiguración moral del mundo. Esa conciencia produce una forma de autocensura vital. No puede jugar, no puede improvisar, no puede apostar todo sin calcular consecuencias que exceden su cuerpo. Psicológicamente, esto refuerza una soledad anticipatoria. Vive sabiendo que incluso su final no le pertenece del todo. La identidad se vuelve custodio de algo más grande que sí misma, y ese algo no puede soltarse sin permiso colectivo implícito. La consecuencia es una relación distante con la propia finitud, no negada, pero administrada, y queda una tensión inquietante flotando. ¿Qué significa vivir plenamente cuando ni siquiera la muerte puede ser una decisión estrictamente personal? Cuando Superman intenta acercarse emocionalmente a otros, la soledad estructural reaparece como un límite invisible. No porque no pueda amar o vincularse, sino porque cualquier vínculo profundo queda atravesado por una asimetría imposible de borrar. En relaciones clave de su historia, la intimidad siempre convive con una distancia tácita. Hay partes de su carga que no pueden compartirse sin alterar el equilibrio del otro. Psicológicamente, esto genera una forma de contención afectiva constante, donde el cuidado por el otro implica ocultar el peso real que se lleva. No es mentira, es protección. Pero esa protección tiene un costo interno.
La experiencia emocional nunca es completamente recíproca. Superman escucha, acompaña, sostiene, pero rara vez puede apoyarse del mismo modo. La consecuencia es una soledad relacional que no se resuelve con cercanía física ni con confianza emocional. El conflicto no es falta de amor, sino exceso de responsabilidad, y la tensión permanece abierta, sin solución romántica posible. ¿Puede existir verdadera intimidad cuando una de las partes siempre debe amortiguar el impacto de su propia verdad? Desde una lectura cultural, la soledad de Superman refleja una fantasía colectiva incómoda, el deseo de que exista alguien que cargue con lo que nadie quiere asumir. Superman encarna esa proyección y al hacerlo, queda atrapado en ella. Psicológicamente, ser depósito de expectativas ajenas implica renunciar a una parte de la agencia personal. No puede fallar porque otros necesitan que no lo haga. No puede dudar públicamente porque otros se apoyan en su certeza. Esa dinámica transforma la esperanza de independencia y la dependencia en aislamiento. Superman no pide ese lugar, pero tampoco puede abandonarlo sin que algo se derrumbe. La identidad se construye entonces en diálogo constante con una demanda externa que no se negocia. La consecuencia es una existencia funcional al mundo, pero costosa para el yo. No hay villano central que explique este conflicto. Es estructural, silencioso, sostenido por la admiración. Y queda abierta una pregunta incómoda para el espectador. ¿Cuánto de esta soledad pertenece a Superman y cuánto es el precio que la cultura está dispuesta a que él pague por nosotros? Al final, la soledad estructural de Superman no es un defecto narrativo ni una tragedia a resolver, sino el núcleo mismo de su tensión psicológica. No está solo porque sea diferente, sino porque no hay reemplazo posible para la función que ocupa. Esa condición lo obliga a vivir en un equilibrio precario entre humanidad y símbolo, entre deseo personal y responsabilidad absoluta. Cada gesto humano está mediado por su impacto colectivo. Cada decisión ética resuena más allá de su intención. La identidad se sostiene en esa fricción constante y al mismo tiempo se desgasta lentamente por ella. Superman no puede compartir plenamente la carga sin desnaturalizarla, ni puede soltarla sin romper algo esencial del mundo que protege. Esa imposibilidad define su soledad más profunda. No hay salida limpia, no hay síntesis cómoda, solo continuidad. Y la tensión final queda abierta, sin respuesta cerrada, como debería. ¿Es Superman un individuo que soporta una carga imposible? ¿O es la carga misma la que lo ha convertido en algo que ya no puede permitirse ser simplemente uno más?